Estimados estudiantes, mi nombre es Mario Bugueño, ayudante del curso, y esperando que se encuentren bien, hoy les presento un nuevo video de ayudantía en el que vamos a revisar la prueba 1 del año pasado. Si bien existen similitudes con lo que será la prueba de este año, hay que igual tomar en cuenta que por la contingencia que estamos viviendo el formato no va a ser de todo igual. No obstante, es bueno darle una vuelta a esta prueba del año pasado, ya que en términos de contenido y estilo igualmente les va a servir para adelantarse y prepararse a lo que va a ser la prueba de este año. La prueba que vamos a revisar ahora consta de dos partes principales. La primera, bueno, como ya se puede ver acá, consta de una parte de selección múltiple de alternativas, y la segunda parte consta de resolución de ejercicio, donde les vamos a presentar un problema de investigación y ustedes tienen que detectar ciertos elementos clave ese dentro de ese problema que les presentamos. Bueno, y dicho esto, empezamos con la revisión de lo que fue la prueba de 1 del año pasado. Bueno, en lo que respecta a la pregunta 1, les voy a leer el enunciado que dice: se realizó un estudio orientado a evaluar el impacto de un taller autobiográfico en la calidad de vida, la autoeficiencia y la autoestima de un grupo de adultos mayores de la comuna de La Pintana en la región metropolitana. La muestra estuvo compuesta por 84 adultos mayores divididos en un grupo experimental de 44 sujetos y un grupo de control de 40 sujetos. Para evaluar los efectos de la intervención, se evaluó la calidad de vida en la escala, es decir, con la escala FUMAT, instrumento que arroja puntajes de 80 a 320 puntos, donde un mayor puntaje refleja una mayor calidad de vida. Para evaluar los efectos de la autoestima se utilizó una escala de autoestima de Rosenberg, cuyo puntaje fluctúa entre 10 y 40 puntos. A mayor puntaje, mayor autoestima. Para evaluar la autoeficacia se usó la escala de autoeficacia general de esas tres personas. Discúlpenme si digo mal algunos apellidos, pero yo soy de otra carrera, entonces quizás son autores que no he visto, así que no se enojen. Esos autores donde el puntaje total fluctúa entre 10 y 40 puntos. A mayor puntaje, mayor autoeficacia percibida. Todos los instrumentos se aplicaron antes y después de la intervención. Ya, antes de entrar en las preguntas en específico que están abajo, es importante marcar o tener claras ciertas cosas. Yo les recomiendo que al momento de hacer la prueba vayan subrayando ciertas cuestiones en específico, o mejor si tienen destacador y cosas así, porque ya, si bien ustedes pueden ver que es un párrafo más o menos extenso, digamos, con harta información, hay ciertas cosas en específico que tienen que tener claro. Por ejemplo, voy a como volver a empezar. Voy a poner aquí la herramienta de subrayado. Entonces, se realizó un estudio orientado a... Entonces, ¿cuál es el objetivo? Evaluar el impacto de un taller autobiográfico en la calidad de vida. Entonces, tenemos que un taller autobiográfico, ¿cómo impacta en calidad de vida? Como una dirección, digamos, entre comillas, causal. Eso era calidad de vida. Voy a cambiar el nombre acá, es decir, el color. En la calidad de vida, autoeficacia, la autoestima. ¿De quiénes? De un grupo de adultos mayores, y de la comuna de Pintana de la región metropolitana. Pero lo importante es que son un grupo de adultos mayores. Entonces, ¿qué tenemos? Una instancia en específico, digamos un taller autobiográfico, que se espera que impacte obviamente de manera positiva la calidad de vida, autoeficacia, la autoestima. ¿De quiénes? De un grupo de adultos mayores de un lugar en específico. Después entra especificando la muestra, que un dato importante, por así decirlo. Aquí ya ustedes ven qué datos les va a servir, o qué datos como que se quieren fijar más a la hora de hacer las preguntas. Igual dependiendo de lo que les pregunte pueden volver a revisar, marcar estas cosas. Pero por ejemplo, a primera vista lo importante aquí es que hay un grupo de control y un grupo experimental. Es decir, que va a haber un grupo al que le van a aplicar este taller autobiográfico y al otro que no. ¿Por qué se hace esto? Si es que se acuerdan, o si es que le han pasado en clase,
cuando ustedes están viendo diseños experimentales, lo que se busca en el fondo es saber si realmente algo, puede ser un taller, una terapia, etcétera, que se le está aplicando a un grupo, les hace o funciona para algo que se le está para algo que se está, digamos, planeando desde un principio, en este caso mejorar la calidad de vida, autoeficacia y autoestima. Y para eso lo que se hace es dejar un grupo de control en el que básicamente, como les decía recién, no se le aplica o no se le da este taller, de manera de saber si es que al grupo al que sí se le aplicó, digamos que mejora su calidad de vida, por así decirlo. Pero, ¿cómo vamos a ver si es que esos puntajes que subieron no son efectos de otra cosa que no sea la intervención? Digamos que, no sé, ya voy a poner un ejemplo así medio falso, pero digamos que justo en esa época del año hay, no sé, una época como de fiestas, digamos así, de celebraciones. Entonces, no sé, la gente se sentía mejor, entonces al momento de responder las encuestas de nuevo, hay un alza, digamos, en cómo se sentía la gente respecto al principio en cuanto a calidad de vida, autoeficacia y autoestima. ¿Qué pasa? Que si tenemos un grupo de control, obviamente son dos personas, los grupos que se toman son de la misma comuna y la misma región, etcétera. Entonces, si es que sufrieron un aumento por las fiestas, por así decirlo, va a haber un aumento en los dos grupos. En cambio, si es que tenemos un grupo al que se le aplica cierta metodología y a otro que no, y al que se le aplique la metodología presenta un aumento sustancial en sus niveles de, en este caso, calidad de vida, autoeficacia y autoestima, y el grupo de control no, significa que ahí hay algo, hay un cambio que se le puede atribuir a este taller autobiográfico del que les hablaba al principio. Bueno, me quedé un poco pegado en eso, pero para que lo tengan en cuenta. Y es importante para cuando enfrente la prueba. Bueno, como les decía, entonces lo importante, en este caso, es que hay un grupo experimental y un grupo de control. Ya, para evaluar los efectos de intervención se utilizaron distintas escalas. Eso es lo que viene hacia adelante. Aquí no lo voy a, digamos, subrayar, pero téngalo en cuenta. Para cada una de, digamos, las cosas que se esperan ver afectadas positivamente a partir del taller autobiográfico, hay una escala distinta. Una escala distinta para calidad de vida, otra para autoeficacia y otra para autoestima. Entonces, ahora sí vamos a las preguntas en específico. La 1.1 dice: en relación con la hipótesis y las variables, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas? Ya, uno, a decir, uno chiquitito. La hipótesis científica del estudio es que el taller autobiográfico es efectivo para promover el aumento de la autoestima, la calidad de vida y la autoeficacia, disculpen, de los adultos mayores. Estuve buscando el anunciado que vimos recién del ejercicio, y en ningún lado dice así como explícitamente la hipótesis científica de este estudio es tanto. Si se fijan, se realizó un estudio orientado a evaluar el impacto, bla bla bla, y después especifica como el estudio en sí. Bueno, a pesar de que no se dice de manera explícita, igual como que uno puede leer entre líneas de que si se realiza un estudio orientado a evaluar el impacto de un taller autobiográfico, se plantea o se espera como detrás de este estudio es que este taller tenga un efecto de partida y que ese efecto sea positivo. Obviamente, porque puede haber también, para que tengan en cuenta, digamos, instancias en que se realiza, por ejemplo, una terapia que tenga efectos negativos, por así decirlo, en términos de disminución de una patología, por así decirlo. Puede que lo esté diciendo en malos conceptos, pero es para que me sigan la idea, o no sé, bajar los niveles de ansiedad. Sería un efecto negativo, por así decirlo, pero negativo como de que baja algo. En este caso está aumentando una calidad de vida, autoeficacia y la autoestima. ¿A qué voy con esto? En que, digamos, si no lo dicen de manera explícita, uno puede interpretar de que la hipótesis científica, más que nada, que estarían manejando las personas que llevan adelante esta investigación, es que, claro, que este taller autobiográfico sería efectivo para promover
un aumento de autoestima, calidad de vida y autoeficacia, y por eso se esperan realizar medidas en escala en cada uno de ellos para ver si efectivamente hay ese aumento. Entonces estaría correcta el 1 romano. La segunda dice: la variable independiente de este estudio es tipo de intervención, tomando los valores con o sin intervención. Ya, esto es importante para que le tome atención, y a veces como que no se entiende muy bien, quizás, o quizás sí, pero he visto que a veces como que no se entiende muy bien. Digamos que, o sea, tengan en cuenta que nosotros lo que vamos a hacer es evaluar el impacto de un taller autobiográfico. Imagínenselo así como a la izquierda, pueden salir como 3 flechitas de taller autobiográfico, y una sería calidad de vida, autoeficiencia y autoestima. No, autoeficacia. Discúlpeme, me equivoco todo el rato. Bueno, esas 3. Entonces, digamos que es el efecto del taller autobiográfico sobre cada una de estas 3, digamos, no sabría cómo decirlo, pero bueno, digamos dimensiones del bienestar, por así decirlo. Entonces, tenemos que las variables dependientes son calidad de vida, autoeficacia y autoestima. Y la variable independiente no es, digamos, taller autobiográfico, porque taller autobiográfico de por sí, acuérdense que una variable toma distintos valores. Y si yo digo taller autobiográfico, no estoy tomando una constante, digamos. Pero acuérdense y por eso fue importante marcarlo después, que estamos trabajando con un grupo experimental y un grupo de control. Es decir, a un grupo al que le vamos a aplicar el taller autobiográfico, que sería el taller experimental, grupo experimental, y a un grupo al que no le vamos a aplicar el taller, que sería el grupo de control. Entonces, el hecho de que exista taller autobiográfico pues, toma 2 valores: un grupo que sí se le aplica, o sí, y un grupo que no se le aplica, es decir, donde no hay taller autobiográfico. Entonces, si se acuerdan, nosotros teníamos que taller autobiográfico, pueden imaginarse lo que salen 3 flechitas. A una va calidad de vida, es decir, cómo afecta el taller autobiográfico en calidad de vida, cómo afecta el taller autobiográfico en la autoeficiencia, y otro cómo afecta el taller autobiográfico en la autoestima. Por lo tanto, este taller autobiográfico, como en el contexto de una investigación donde puede aplicarse o no, es decir, donde hay un grupo experimental al que se le aplica y un grupo del control al que no se le aplica, puede tomar 2 valores. Y por eso la variable independiente en este ejercicio es con y sin intervención, porque este taller autobiográfico se realiza de manera experimental, es decir, a un grupo se le aplica y al otro no. Por eso estaría correcta esa pregunta. Pero ténganlo en cuenta para cuando hagan otros ejercicios de la misma manera, sobre todo, obviamente, ejercicios donde hayan grupos experimentales, el que se le aplique a un grupo o no, siempre, o la gran mayoría de las veces, va a ser una variable independiente, porque se espera que, por ejemplo, como les decíamos al principio, es decir, como decía al principio la primera, digamos, número 1 romano de esta pregunta, que la hipótesis científica es que este taller autobiográfico incide en cierta calidad de vida o no. Entonces, si el grupo experimental se espera que tenga un mayor desempeño al que el grupo de control al que no le aplique el taller autobiográfico. Por eso es una variable independiente que toma 2 valores y que se espera que a partir de que se aplique el taller autobiográfico o no, tenga un efecto distinto sobre, acuérdense que esta es la variable independiente, tenga un efecto distinto sobre la variable dependiente, que sería calidad de vida, autoeficacia y autoestima por separado, para que lo tengan en cuenta. Ya, entonces esa estaría correcta. La número 3, una de las variables dependientes del estudio es la autoeficacia percibida. Y así es, pues, si se acuerdan, tenemos nuestra variable independiente, que sería taller autobiográfico, y nuestras 3 variables dependientes, que serían calidad de vida, autoeficacia y bueno, y como aquí dice, autoeficacia. Esa sería la que pide la pregunta, y autoestima es la otra. Esa también estaría buena. Finalmente, la 4 dice la calidad de vida, la autoestima y la eficacia, es decir, nuestras variables dependientes tienen un nivel de medición de razón. Bueno, si no se acuerdan, medición de razón implica que tiene un cero absoluto.
cuando usted hace una medición de razón, por ejemplo, si yo le pregunto a alguien, ¿usted cuántos hijos tiene? En una encuesta, digamos, la persona en cuestión me puede decir, no sé, tengo 5 hijos, hijes, tengo 4 hijes, o tengo 0, porque no sé, no ha tenido hijos hasta ahora. Entonces, eso implica que hay un cero absoluto. Ese es el concepto clave en las mediciones de razón. En cambio, el otro ejemplo típico que se pone, que no es tan de ciencias sociales, pero la temperatura, por lo menos medida en grados Celsius, es una medición que no es de razón, porque no tiene un cero absoluto. Cuando uno dice tiene 0 grados, no es que haya cero, no es que no haya temperatura, sino que hace frío, está helado, pero puede estar más helado si es que baja temperatura bajo cero, por así decirlo. Pero acuérdense, medición de razón es que tiene un cero absoluto. Y si se dan cuenta, por ejemplo, acá, las escalas van de 80 a 320, de día a 40, de día a 40, entonces no, cero absoluto no hay por ningún lado. Entonces por eso esa está mala. Y la opción correcta, digamos, de esta pregunta sería la B. 1, 2 y 3 son las preguntas correctas. Eso sería con la 1.1. Ya. En lo que respecta a la 1.2, dice, en relación a los resultados que se presentan a continuación, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas? Entonces, a partir de, digamos, la problemática que se desprendía en el enunciado anterior, o sea, en el enunciado sobre esta investigación de evaluar el impacto de este taller, tenemos las siguientes medidas. Bueno, estas son salidas de SPSS, quizás ya lo hayan visto en clase, son, bueno, un programa estadístico que sirve para hacer contraste, bueno, sirve para hacer muchas cosas. En este caso en específico, lo que le está mostrando es un estadístico de muestras relacionadas. Es importante que se sepan más o menos los nombres de los procedimientos estadísticos que se pueden sacar de SPSS, que en el contexto del curso no son más de, si no me equivoco, son más de 5 o 6 por ahí. Más que nada para cuando ustedes lo vean en la prueba, sepan ya, a tal nombre corresponde con tal, digamos, con tal procedimiento estadístico y con el que se busca mayoritariamente hacer tal o cual cosa. En este caso es una prueba de muestras relacionadas que, si es que se acuerdan, quizás a esta altura le hayan pasado en clase o no, que lo que busca más que nada es el contraste entre dos variables de tipo cuantitativo para ver si es que hay una correlación, digamos, o no, o una diferencia significativa o no entre las variables que se están midiendo. En este caso, en específico, lo que se está midiendo es la escala de calidad de vida en un momento 1 y la escala de calidad de vida en un momento 2. Ahora, bueno, esto es importante que le tomen atención porque, si se fijan, es la misma variable, por así decirlo, escala de calidad de vida, pero lo que cambia es este numerito que va al lado. ¿Qué significa muchas veces cuando nosotros diferenciamos por este tipo de número en el contexto de estos estudios? Es que lo que nosotros estamos haciendo es medir la calidad de vida, como bien dice ahí, en dos momentos distintos. ¿Y cuál es la diferencia, por así decirlo, entre esos dos momentos? Es que en el momento 1 todavía no se ha aplicado el procedimiento que se está buscando o que se aplica en el contexto en específico. Por ejemplo, en este caso lo que se aplicaba era un taller autobiográfico. Entonces imagínense a los a los adultos mayores en específico del grupo experimental, porque se espera, ahí no especifican el problema, pero se espera que estos sean los resultados respecto al grupo que se le aplicó, digamos, el experimento del taller autobiográfico. Entonces, en un momento 1 es este grupo de personas de mayor edad, es decir, de estos adultos mayores, cuando todavía no se le ha aplicado el taller. Y el momento 2 es cuando ya se le aplicó, entonces esto es como una medición post este taller. Entonces tenemos este mismo grupo, que es el grupo experimental, que se le midió en dos momentos distintos. Ahora, si se le surge la pregunta al grupo de control, que es el otro grupo del que no he hablado, también se mide en dos momentos distintos para ver si es que hay para contrastar en el fondo con este grupo experimental.
Ahora, no está en ninguna parte, creo, acá clarifica si es que están hablando de grupo experimental o grupo de control, pero las medidas en dos momentos distintos se hace para cada uno de los grupos. Aquí, para términos de ejemplo, voy a asumir que es el grupo experimental, pero la verdad podría ser cualquiera de los dos, y en todo caso para las cosas que se preguntan no importa mucho cuál de los dos sea. Entonces, bueno, eso, voy a tomar como que si fuera el grupo experimental. Entonces, acuérdense, en el momento de evaluación 1, cuando todavía no se le ha aplicado el taller de autobiográfico, y en un momento 2, cuando ya se le aplicó el taller. Entonces, lo que aquí se hace, al parecer, es como hacer una, por así decirlo, lo que se hace es medir la calidad de vida, que es una de las variables dependientes, que, si se acuerdan, aquí en el enunciado decía que iba de 80 a 320 puntos. Entonces, de esa medida de 80 a 320 puntos, los sujetos estudiados, los del grupo experimental, antes de que se le aplicara el taller autobiográfico, presentaban una media de 188 puntos. Es decir, el promedio de todas las personas que de las por aquí decía 84 grupos, ya, 44 personas que pertenecían al grupo experimental, su promedio fue de 188 puntos en nivel de calidad de vida antes de aplicarse el taller autobiográfico, y posterior al taller autobiográfico en un momento 2 fue de 198, es decir, hubo un aumento. Ahora, ¿qué es lo que busca este procedimiento estadístico de las muestras relacionadas? Es ver si es que este cambio, digamos, fue significativo o no. Es decir, porque ya, ustedes pueden ver, ya hubo un aumento, pero por ejemplo si se ha aumentado un solo punto, es decir, de 188 a 189, igual es poco. Entonces, quizás aumentó por otros factores que no estén relacionados con el taller autobiográfico, y en el fondo nosotros lo que tratamos de ver es que, así poniéndolo en términos muy simples, es que si es que hay un cambio tiene que ser lo suficientemente grande para esperarse que haya sido por el taller autobiográfico, porque si hay una variación de un punto, puede ser una variación por azar, por así decirlo, como que justo, no sé, una parte del grupo se sintió un poco mejor ese día y puntuó un poco mejor, que subió un punto, digamos, en la media, y eso no implica que necesariamente haya funcionado el taller autobiográfico. Ahora, si aumenta más, por ejemplo en este caso fueron 10 puntos, puede deberse a el efecto del taller autobiográfico, pero eso uno no lo ve así, comparando así al ojo las medias, sino que se hace a través de un proceso estadístico que es la prueba de muestra relacionada, que eso es lo que vamos a ver más abajo. Bueno, aquí al lado dice desviación típica y error típico de la media, que son estadísticos que vienen a un poco a acompañar el promedio, etcétera, pero no son, muchas veces no son muy útiles, digamos, en términos de las preguntas que le van a hacer en la prueba. Y aquí hay algo que no me había fijado. El n que dice acá es de 44, es decir, esta prueba se realizó en específico para el grupo experimental, como lo suponía desde un principio. Porque si se fijan, el grupo control es de 40 personas. Entonces, si estuviéramos viendo la escala de evaluación para el grupo de control, aquí había un n de 40. En cambio, si un n de 44, acuérdense que n es la cantidad de sujetos a los que se está evaluando, es de 44, obviamente se condice con la cantidad de personas del grupo experimental, y por tanto son sus medidas en un momento anterior a la evaluación, es decir, anterior a la realización del taller autobiográfico y posterior a la realización de este. Entonces, ya, tenemos que la media aumentó, digamos, en un momento 2, pero todavía no sabemos si es que es lo suficientemente grande para saber si es que hay diferencias significativas. Posteriormente tenemos las correlaciones de muestras relacionadas, que en el fondo se espera de que si hay dos variables que, por así decirlo, se comportan de una manera más o menos parecida, hay una alta correlación entre ellas, porque más que nada estamos evaluando a los mismos sujetos, bueno, en dos momentos distintos del tiempo, pero se espera que no cambie mucho su correlación. Acuérdense, correlación es como qué tan
Bueno, ya habrán pasado correlación en la clase, pero no sé, correlacionada, o por un ejemplo, está correlacionado el nivel de salario con la calidad de vida. Es decir, son dos cosas que si sube una, sube otra. Si tengo mejor salario, se espera que pueda acceder a una mejor calidad de vida, como pasa en Chile y en otros países donde todo está muy mercantilizado y si no tenía acceso a dinero, bueno, no tenía acceso a muchas cosas, tristemente. Pero, bueno, eso. Eso es lo que dos variables estén correlacionadas. Puede estar correlacionada de manera positiva como puede estar correlacionada de manera negativa. No sé, un aumento en, no sé, cantidad de trabajo que tiene una persona. Ah, no, eso sería... bueno, un aumento que una persona, no sé, si le dan cada vez más trabajo puede tener una cada vez peor calidad de vida. Entonces, a mayor carga laboral, peor calidad de vida, por ejemplo. Ahí hay un ejemplo de una correlación negativa o inversa. Bueno, me estoy dando muchas vueltas. La cosa es que tenemos aquí lo que se hace es comparar estas dos escalas que veíamos al principio, del mismo n. Su correlación es de 0.9, es decir, están altamente correlacionadas. Las dos, por ejemplo, puntúan más o menos parecido, tienen una curva, es decir, una inclinación más o menos parecida. Y es significativo. Su correlación, por así decirlo, es significativa entre sí. Igual eso se espera dentro de estos procedimientos y a todo esto esta tabla no es tan importante como en términos de resultados. ¿Qué es importante? La prueba de muestras relacionadas que está aquí abajo. Si ustedes se fijan, bueno, tiene muchos, digamos, resultados, pero los que me interesan en específico son dos. La media, que es el promedio de las diferencias entre estas dos mediciones. Si se fijan, hay una diferencia de 10 puntos entre los dos. La mide como menos 10. Pero en el fondo le está diciendo que tanto varió de un momento de evaluación al otro, que fueron de 10 puntos. Y la significación. Ya, y aquí me voy a detener un poquito porque esto es importante y bueno, con eso vamos a poder responder las preguntas que vienen abajo. Si tenemos una significación de 0.0000, significa que es inferior a 0.05, no sé si acuérdense de los niveles de medición que les han pasado en clase, y nosotros lo que pasa cuando tenemos diferencias que son inferiores a 0.05 significa que las diferencias que estamos observando en el problema específico que sea son diferencias estadísticamente significativas. ¿A qué voy con esto? Que no sé si se acuerdan al principio de este mismo ejercicio cuando yo les decía qué pasaría si es que variase solamente, no sé, aquí la media fuera 100.88, disculpen, está medio chiquitito, 100.88 y aquí abajo fuera de 100.89, que sería poca la diferencia en términos numéricos. Bueno, pasaría probablemente que esas diferencias no sean estadísticamente significativas porque no sería mucha la diferencia. Aquí que me está diciendo si es inferior a 0.05 en niveles de significación, es que estas diferencias entre el momento 1 y el momento 2 son estadísticamente significativas, es decir, así como en términos comprensivos, que el taller de autobiográfico que se está aplicando para el grupo experimental tuvo efectos esperados, que en el fondo fue subir la calidad de vida en específico del grupo experimental, porque aumentó la cantidad suficiente para decir que fue más allá que el efecto del azar, como le decía, que algunos de los adultos mayores ese día se podía haber sentido mejor cuando tomaron la evaluación 2 y marcaron un poco más arriba, sino que es un aumento sostenido presentado por gran cantidad de los participantes de ese grupo experimental y por lo tanto una experiencia compartida de una situación compartida también que tuvieron, que en este caso sería este taller autobiográfico. Entonces se le puede atribuir al taller autobiográfico este aumento en 10 puntos promedio, digamos, de la calidad de vida, y por eso esta diferencia es significativa. Eso es bueno para que lo tengan en cuenta. Bueno, ahora vamos a ir a las preguntas en específico, pero a partir de lo que hemos visto ahora, hemos estado viendo ahora, vamos a poder resolverlo. Por ejemplo, la 1 dice: se presenta una prueba T para muestras relacionadas para comparar la calidad de vida antes y después de la intervención. Eso es real. Aquí, digamos,
no lo especifica, pero por eso es bueno que ustedes vayan como mentalizándose en este tipo de problemas. Dice cuando dice 1 y 2 es porque es un momento 1 antes de la intervención, un momento 2 después de la intervención, y así se hace como con todo, o esa es como eso es como lo usual cuando se trabaja con problemas que implican un grupo experimental y de control en el que se aplica cierto procedimiento. Hay dos medidas en el tiempo para cada uno de los grupos. En este caso estamos trabajando con un grupo experimental que se midió, como les decía recién, en un momento 1 cuando no se le había hecho el taller, y en un momento 2 posterior al taller. Por eso la 1 está buena. La 2. Se puede observar que las mediciones 1 y 2 no se encuentran correlacionadas. Esa es el de la segunda tabla. Entonces le muestra el R, que es un estadístico de nivel de correlación que te dice que si algo está poco correlacionado, si es que no sé, tuviera correlación de 0.1, 0.2 sería poco correlacionado, entre 0.4 y 0.6 medianamente correlacionado, y sobre 0.7 es altamente correlacionado, para que lo tengan como para orientarse, por así decirlo. Es una medición que va de -1 a 1. Si es que es una correlación negativa, es lo que les decía recién, de que mientras una cosa sube, la otra baja, y si son números positivos, las dos suben o las dos bajan. Sé que puede ser medio enredado, pero ahí le pueden dar una vuelta a correlaciones si es que tienen dudas. La cosa es que aquí en específico la pregunta me dicen que se puede observar que en el momento 1 y 2 no están correlacionadas, pero si ve que el nivel de significación es inferior a 0.05, significa que sí hay una correlación. Es decir, en este contexto en específico se puede decir que sí están correlacionadas si hay diferencias, digamos, es significativa la relación que hay entre variables. Si fuera superior a 0.05 podría decirse, como aquí está el enunciado, que no se encuentra relacionada. Si que fuera 0.05 o superior el nivel de significación. Si es inferior, significa que sí se encuentran relacionadas. Por eso está mala la segunda. La tercera. Los resultados muestran que sí hay cambios estadísticamente significativos en la calidad de vida antes y después de el taller autobiográfico, lo que le hablaba recién. Y eso se ve en la tabla de aquí al final. Si nuestro nivel de significación es inferior a 0.05, significa que estas diferencias medias que se observaron en un momento 1 y un momento 2 son estadísticamente significativas, y por tanto por eso la 3 está bien. La 4. Dado que las mediciones no se encuentran relacionadas, debería hacerse una prueba T de muestras independientes para evaluar las diferencias. Bueno, en este caso ya no corre porque parte de la noción de que las mediciones no se encuentran relacionadas, dado que sí. Entonces aquí es importante, por eso que sepan más o menos leer bien las tablas para que no caigan en este tipo como de trampas, porque si se fijan aquí es como dicotómico. O asumes que hay correlación o que no hay correlación. Entonces si ya elegiste mal aquí abajo, ya todo lo demás va a estar malo, por así decirlo. Entonces tengan ojo cuando vayan a evaluar esto de las correlaciones. Bueno, y finalmente por eso la 1 y la 3 son las correctas. Y eso sería en lo que respecta a la 1.2. Ya, en lo que respecta a la 1.3 podemos leer lo siguiente. La ONG que está a cargo de la intervención está postulando a fondos del gobierno regional para replicar la intervención en otras comunas del sector sur de la capital. Acuérdense que el ejercicio antes decía que se estaba aplicando solo a La Pintana. Entonces los encargados de aplicarlo a La Pintana querían replicarlo en más lugares, postulando a fondos. Bueno, sigo. Para tener opciones de adjudicarse el fondo deben ser capaces de demostrar que los adultos mayores intervenidos han alcanzado niveles de autoestima considerados sanos, lo que se traduce en una medida de al menos 28 puntos. Con base a los resultados del análisis realizado por los investigadores que se presenta a continuación, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas? Entonces, tenemos acá dos tablas que representan los resultados de los estadísticos o de la prueba de una muestra. No sé si les acordarán, pero una prueba de una muestra lo que hace es comparar un valor que obtenemos a partir de un procedimiento, digamos en este caso de esta intervención o de la aplicación de este taller de autobiográfico, no, ¿cómo era? Disculpa. Taller autobiográfico sobre, en ese caso en específico era autoestima.
Entonces tenemos cierto valor en específico obtenido de, en este caso, en la escala en el momento de evaluación 2, es decir, posterior a la aplicación de este taller autobiográfico, para ver la incidencia o no que tuvo en los niveles de autoestima de los participantes. Contrastado con un valor, digamos, que viene desde afuera o viene dado como a partir de no de los datos mismos. Por ejemplo, aquí lo que se va a contrastar es que sea de al menos 28 puntos, es decir, se pone un valor 27 para que si el resultado es mayor, digamos, y estadísticamente distinto, se pueda decir que los resultados promedios obtenidos son mayores a ese valor. Por eso está ese 27 ahí, a partir de esta cuestión de al menos 28 puntos. Acuérdense que si dice al menos 28 puntos es de 28 hacia arriba. Por eso aquí se pone 27 como número de corte. Bueno, vamos a leer los enunciados para ir haciendo la lectura de esta tabla y así no se haga tan largo. La 1 dice: la hipótesis científica que están contrastando los investigadores es que el impacto del taller autobiográfico logra que los adultos mayores se sitúen en rangos sanos de autoestima. Acuérdense que cuando se dice hipótesis científica no es algo que está comprobado por los números, sino es como la intención que tienen los investigadores detrás de la aplicación en específico que estén haciendo. En este caso, como enuncia ya el problema, lo que buscaban al menos en el sector de La Pintana, que fue donde primero se supone que se realizó esta investigación, es que a partir de este taller aumentara el nivel de autoestima. Entonces esa está buena, esa es correcta. La segunda dice: la hipótesis estadística del estudio son que la hipótesis es nula si es que mu, o sea la media obtenida a partir de las evaluaciones, es igual a 27, es decir, es nula. O podemos tomar la hipótesis alternativa, que digamos que, acuérdense que la hipótesis alternativa siempre es la hipótesis como que se busca, por así decirlo, que es que nuestros valores promedio se sitúen sobre 27. Acuérdense que aquí, para obtener el financiamiento de las becas y todo que hablaban al principio, los fondos regionales, se esperaba que fueran por lo menos sobre 27 puntos. Y por eso está buena. Bueno, aquí podría decirse que mu sea igual a 27 o inferior, o mu sobre 27 puntos. Esa sería otra forma de describirlo. La 3 está mala porque dice: la hipótesis estadística de estudio son que mu sea igual a 28 o mayor a él. Pero acuérdense que aquí decía de al menos 28 puntos para decir que sirve. Entonces, al menos 28 puntos significa que tiene que ser sobre 27. No sé si me explico, porque si mu fuera igual a 28, ya podríamos decir que sirve. Pero eso está situado en la parte de la hipótesis nula, entonces no nos sirve como hipótesis en general. Entonces, como aquí decía que al menos tiene que ser 28 puntos, nosotros tenemos que poner como hipótesis alternativa que sea sobre 27. Así solamente toma 28 o más, por así decirlo. Bueno, y de paso por eso la 3 está mala, porque toma el 28 dentro de la hipótesis nula cuando no debería ser. Bueno, y la 4 dice: la intervención no es lo suficientemente efectiva, pues no se observa que los adultos mayores pertenezcan a una población con una media de al menos 28 puntos en autoestima. Ya, ¿qué significa esto? En la última tabla nosotros podemos ver un nivel de significación que en el fondo me contrasta la media de los participantes dentro de la investigación con este valor promedio del rango que nos daban de niveles sanos de autoestima. Entonces nosotros, contrastando los resultados de la aplicación de nuestro taller con estos valores esperados que tenemos respecto a unos niveles sanos de autoestima, podemos ver que no hay una diferencia lo suficientemente grande en términos estadísticos para decir que al aplicarse este taller los participantes suben sus niveles de autoestima a un nivel sano. Suben, pero no lo suficientemente alto para poder decir que están a un nivel sano. Y en este caso, como en el contexto de las pruebas de una muestra, lo que se hace es comparar con medidas poblacionales, que en el fondo sería este valor de prueba, digamos, que se espera que a niveles generales quienes presenten sobre 27 puntos estén como niveles sanos de autoestima. Entonces, por eso, como aquí dice, la intervención no es lo suficientemente efectiva, pues se observa que los adultos mayores no se observa que los adultos
mayores, disculpen, pertenezca a una población con una media de al menos 28 puntos de autoestima, es decir, de la prueba que se tomó. Por lo tanto, las buenas son la 1, la 2 y la 4. Eso con respecto a la 1.3. En lo que respecta a la 1.4, podemos leer lo siguiente, en relación con los resultados que se presentan a continuación. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas? Entonces tenemos unas tablas de salida de una prueba de muestras independientes en SPSS, que acuérdense que prueba de muestras independientes cuando tenemos a dos grupos distintos con ciertos promedios que se quiere contrastar. En este caso es esta escala de autoeficacia, si se pueden fijar acá, es la variable que se está contrastando entre los dos grupos. En el momento de evaluación 2, es decir, posterior a la aplicación, en el grupo experimental por lo menos de este taller de autobiográfico, y bueno, en el grupo de control se mide también en el mismo momento del tiempo, pero obviamente como es grupo de control no se le aplicó el taller en sí. Bueno, ahí pueden ver el número en cada uno de los grupos, el promedio que sacaron, que es menor en el grupo de control experimental en cuanto a autoeficacia, y así otros valores. Entonces ahora vamos a los anunciados de abajo, digamos, y vamos a ir leyendo de qué van los resultados de las tablas. Entonces, en la 1 preguntan, la hipótesis científica que se está contrastando los investigadores es que el taller autobiográfico es efectivo para promover la autoeficacia percibida por los adultos mayores. Bueno, esto lo que les decía anteriormente, esto no se ve en las tablas, digamos, sino que es como a un nivel más comprensivo o anterior respecto al ejercicio. Cuando desde el principio veíamos cómo se espera que este taller autobiográfico suba la autoeficacia junto a las otras dos variables dependientes percibida por adultos mayores. Entonces esa de por sí ya está buena, sin tener que entrar, digamos, en los resultados. La segunda dice que sí se cumplen los supuestos de homogeneidad de varianza. Bueno, cuando nosotros estamos realizando una prueba de igualdad de medias, antes de realizar la prueba que nos dice si es que estos promedios son significativamente distintos o no, lo que se hace es fijarnos aquí en el primer recuadro, que lo que se busca es saber si es que hay variancias iguales entre los grupos que se están contrastando. A ver, aquí hay una tabla que no se está viendo bien, ahí sí. Entonces, tenemos dos grupos, el grupo de control y el grupo experimental. Entonces queremos saber si es que las varianzas dentro de cada grupo son homogéneas o no. ¿Para qué sirve esto? Esto, digamos, no es vital para los resultados del ejercicio, pero sirve para saber o para tener más datos respecto a cómo se llegó al resultado que se llegó. En este caso en específico, la varianza lo que trata de decir, así en términos muy simples, es como qué tan dispersos o homogéneos son los datos dentro de cada uno de los grupos. Entonces, si es que los grupos se distribuyen o los datos se distribuyen de más o menos parecida, de forma más o menos parecida en cada uno de los grupos, dentro de cada uno de los grupos, se va a decir que hay una homogeneidad de varianza o de variabilidad en cuanto a los datos dentro, como decía recién, dentro de cada grupo. En el caso de que no existe igualdad de varianza, significa que la varianza es distinta o lo suficientemente distinta para decir que son como... A ver, ¿cómo decirlo? Porque claro, pueden variar un poquito, pero si varían demasiado, igual que aquí con los resultados estadísticos, si es que es muy distinta la varianza, se dice que no hay varianzas iguales, y si es que las varianzas son iguales o más o menos similares, se dice que hay igualdad de varianza. Eso sí, en términos muy generales. Y siempre se esperan que las varianzas sean más o menos iguales para que los resultados no den distinto a partir de varianzas que sean muy extrañas. Más que nada eso. Pueden relacionarlo un poco como con la normalidad de distribución. Pues se espera que las distribuciones sean normales para que los resultados, digamos, no se vean afectados por valores extremos, digamos. Bueno, lo que nos está diciendo aquí, el nivel de significación, que esto es a lo que tienen que ir para fijarse en esto, es que si es superior a 0.05 significa que se asumen varianzas iguales. Acuérdense de que cuando tenemos valores inferiores a 0.05 significa que los valores que estamos contrastando son estadísticamente distintos o son diferentes.
Si que es superior a 0.05, los valores no son estadísticamente distintos, sino que son más bien similares. Y como aquí lo que estamos viendo es si es que las varianzas son iguales o no, lo que nos está diciendo que sea sobre 0.05 es que estamos observando varianzas iguales. Por eso dice si se cumple el supuesto de homogeneidad de varianzas, dado que el valor P, que está acá, es superior a 0.05, es decir, no existen diferencias significativas entre los valores que se están contrastando. ¿Y cuáles son los valores que se están contrastando? Las varianzas de los grupos. Es decir, si no hay diferencia significativa entre las varianzas de los grupos, estas varianzas son homogéneas, es decir, son parecidas. Entonces por eso se asume que existe homogeneidad de varianza. La 3, bueno, es como el anverso, por así decirlo, de la anterior. Dice, no se observan diferencias estadísticamente significativas. No, nada que ver. No, pensaba que hablaba de homogeneidad. Bueno, ya la 3, ¿qué es lo que dice la 3? Dice que no se observan diferencias significativas entre la eficacia percibida del grupo de control y el grupo experimental. Y me muestra los valores que están aquí a la derecha. Específicamente del P2.72 que está acá. 2.762 que está aquí, y el P de 0.07. Miren, y aquí hay una... A ver, lo voy a leer en términos generales primero. Si es que nuestro P asociado a este valor T, que está aquí, es inferior a 0.05, ya sabemos que, o para que lo tengan en cuenta, si es inferior a 0.05, significa que hay diferencias estadísticamente significativas entre los valores que estamos midiendo. Es decir, que nuestro grupo experimental al puntuar 13 tiene diferencias estadísticamente significativas respecto al grupo de control. ¿Eso qué quiere decir? Que la aplicación de este taller de autobiografía hizo efecto lo suficientemente grande para decir que en términos generales y grupales, digamos, hay un aumento sostenido de autoeficacia para decir que es un, procedimiento, la aplicación de este taller es lo suficientemente importante para decir que hay diferencias estadísticamente significativas. Por lo tanto, está mala por eso está malo ese enunciado, porque aquí dice que no se observan diferencias estadísticamente significativas, pero lo que nos apunta al nivel de significación es que sí, dado que es inferior a 0.05. Y ahora aquí está la trampa de la que les iba a hablar. Si se fijan, bueno, y esto ya quienes tengan más ojo y para que lo vayan pensando para la prueba. Si se fijan, aquí habla de un valor T de 2.762 y aquí abajo, en la opción 4, dice, bueno, que sí se observan diferencias significativas como nosotros ya sabemos que hay, pero habla de un valor T de 2.781. ¿Por qué varían estos valores T? Porque se están refiriendo a distintos resultados respecto a la prueba de Leven. Esto es para tenerlo en cuenta, pero si uno asume que hay varianzas iguales o no a partir de este valor, uno va a leer distintos valores T. Por ejemplo, nosotros veíamos a partir de el enunciado 2 que a partir de los valores P sí se cumple el supuesto de homogeneidad, es decir, hay varianza homogénea dado que es superior a 0.05. Es decir, acá está la fila, digamos, de varianza homogénea. Y los valores de acá arriba, todos los valores de acá arriba, responden a el supuesto previo de que nosotros hayamos leído, hayamos interpretado bien que hay igualdad de varianza. Si es que este valor fuera inferior a 0.05, nosotros no asumimos varianzas iguales y leemos los valores de abajo. Por eso, y ahí está como el pequeño truco, es que la profe les puso de adrede el valor T de la opción de abajo, digamos, para la que está mal, dado que de un principio se espera que sumamos varianzas iguales y veamos el valor T de acá arriba. Si se fijan, acá es de 2.781, que digamos es la opción correcta, y es a partir de leer el nivel de significación y el nivel T de acá arriba. Bueno, los niveles de significación son lo mismo, pero los valores T cambian, digamos, y es mejor como acordarse de esto de las varianzas y elegir el valor correcto. Y bueno, como les decía recién, si es que el valor es inferior a 0.05,
significa que hay diferencia estadísticamente significativa entre los valores que se están midiendo, en este caso los niveles de autoeficacia percibida por el grupo de control y experimental. Es decir, la aplicación de este taller de autobiografía sirvió en específico para aumentar los niveles de autoeficacia en ambos grupos. Es decir, en el grupo de experimental en relación al grupo de control. Bueno, eso sería en relación a la 1.4. En lo que respecta a la 1.5 dice, en relación con los resultados que se presentan a continuación, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas? Y bueno, nuevamente como en el ejercicio anterior nos muestra una prueba de muestra independiente, es decir, estamos contrastando los promedios de dos grupos para ver si hay diferencias significativas o no. En este caso, si se fijan en la tabla de acá arriba, se está comparando la escala de autoestima en la evaluación 2, es decir, posteriormente aplicado este taller de autobiografía en relación al grupo de control y al grupo experimental, es decir, a quienes le aplicaron el taller en sí y a quienes no, pero lo midieron también al mismo momento del tiempo. Bueno, y la cantidad de sujetos por grupo y la media, 24 de media en el grupo de control, 28 de media en el grupo experimental. Y aquí abajo están los resultados estadísticos. Bueno, voy a ir leyendo los enunciados para ir así como volviendo y haciendo la interpretación de las tablas. Entonces en el 1, que bueno, ya se fijan que es la única correcta, dice: se realizó una prueba T para muestras independientes para comparar el grupo de control y el grupo experimental respecto a la variable autoestima después de la intervención, es decir, en el momento 2. Y bueno, como decíamos recién, eso es así. Si se fijan, acá le está diciendo que es escala autoestima. Voy a acercarlo un poco. Acá está diciendo que es escala autoestima en un momento 2, entonces ya ahí tienen los elementos suficientes para decir que, claro, es una prueba T de muestras independientes, como dice acá, para comparar estos dos grupos de autoestima, momento 2. Eso sería respecto a la 1. Estaría buena. La 2 dice, no se cumple el supuesto de homogeneidad de varianzas. Acuérdense que para ver homogeneidad de varianzas, aquí está digamos el enunciado. Estos dos cuadros corresponden a esta prueba estadística. Entonces dice que no se cumple homogeneidad de varianzas, siendo que tenemos un valor P, digamos, mayor a 0.05. Es decir, que no hay diferencia significativa entre lo que se está midiendo y lo que se está midiendo es varianza. Es decir, no existen diferencias significativas entre las varianzas de los grupos, lo que implica, si no hay diferencias significativas, que son homogéneas. Es decir, si se asumen homogeneidad de varianza. Por lo tanto, la 2 está mal. La 3 dice, si se observan diferencias estadísticamente significativas en los niveles de autoestima del grupo de control y el grupo experimental. Bueno, y aquí dice un P de 0.144, que está acá, arriba. Entonces, con ese nivel de significación, bueno, si se asumen varianzas iguales, digamos, se está leyendo en la fila correcta, digamos, pero con un nivel de 0.44 nosotros lo que hacemos es rechazar es decir, aceptar la hipótesis nula. Es decir, lo que nosotros podemos observar a niveles sobre 0.05 es que no hay diferencias significativas entre los valores que estamos observando a niveles comprensivos y más generales, es decir, que los promedios que estamos contrastando, que son de 24 con 28, no son lo suficientemente grandes para poder así decir a ciencia cierta de que sirvió el taller de autobiografía. Por lo tanto, lo correcto aquí sería que dijera, no se observan diferencias significativas, dado que el nivel P es superior a 0.05. La 4 dice, la diferencia es a favor del grupo experimental, que tiene un 95% de los casos presentes, disculpen, que en un 95% de los casos presenta puntajes que oscilan entre 1.23 a 8.32 puntos más que el de control. ¿Eso dónde lo podemos ver? Si se fijan, acá al final podemos ver los valores de los intervalos de confianza para estas diferencias, digamos, que se están observando dentro de este problema. Si se fijan, aquí, ¿qué es lo que está diciendo? Bueno, intervalo de confianza ya o lo han visto o lo van a ver en algún momento, es
como el rango de valores donde se espera encontrar a niveles promedio las diferencias que nosotros estamos viendo aquí en este caso en particular. ¿Qué dice eso? Así como en términos más generales, es que si nosotros hiciéramos este experimento con varios grupos distintos, los valores de diferencias promedios oscilarían entre estos valores. A eso es lo que me estoy refiriendo. Si se fijan, aquí hay una diferencia de 3.5 entre 24.7 y 28.2. Hay una diferencia de 3.5 valores. Esta diferencia, digamos, están a favor del grupo experimental, es decir, porque tiene un mayor valor promedio de lo que se está midiendo, y que dicen que oscilan de 1.23 a 8.32 puntos, que están aquí arriba. Bueno, primero, si se fijan, están mal como los símbolos, porque el 8.32 está en valores negativos y el otro está en valores positivos. Pero corresponde a la fila que a la fila que se espera aquí arriba, digamos, donde se debería leer. Acuérdense que si se cumple el supuesto homogéneo de varianza, por lo tanto hay que leer los resultados de acá arriba, y aquí estarían los valores de intervalo de confianza, que calza con los puntos, pero está malo en símbolos. Supongo que a partir de eso se toma esta como mal. Creo que si estuvieran, sería menos 8.32 a 1.23 estaría correcto. Pero bueno, por eso queda incorrecta finalmente. Y por eso solamente la única buena en este caso sería la 1. En el caso de la... Bueno, eso es en relación al caso de la 1.5. Bueno, lo que respecta a la 2, dice: respecto a la estadística y los indicadores que se utilizan, señale cuál de las siguientes afirmaciones son correctas. El enunciado 1 dice: la estadística descriptiva se utiliza como fundamento de una teoría general aplicable a individuos similares que no han sido medidos, es decir, a la población. Bueno, esto es falso, dado que la estadística descriptiva, como bien dice el nombre, describe el comportamiento de ciertos individuos que nosotros ya hemos como de cierta manera registrado. No sé, por ejemplo, el ejercicio que estábamos haciendo recién de los resultados de la aplicación de un taller de autobiografía, son los resultados empíricos de una prueba que se hizo. Y eso sería estadística descriptiva. Estamos describiendo unos datos que nosotros ya recolectamos, por así decirlo, o encontramos de cierto grupo en específico. En cambio aquí dice que son aplicables a individuos no medidos, es decir, a una población general, y eso es falso. La segunda dice: las medidas de dispersión se utilizan para evaluar cuán homogéneos o heterogéneos son los datos. Bueno, como medidas de dispersión, si no me equivoco, tienen la varianza, la desviación estándar, etcétera, que les ayudan a saber qué tan, como aquí dice, homogéneos o heterogéneos son los datos. Acuérdense que mientras más homogéneos significa que los datos se parecen más entre sí. No sé, por poner un ejemplo rápido, si es que en un curso, digamos, de 20 personas, en una prueba todos se sacan entre un 5 y un 5,5, significa que hay una alta homogeneidad, dado que todos se sacaron notas muy parecidas. Caso contrario es que tuvieran notas que oscilan entre un 2 y un 7, con, digamos, distribuido más o menos normal, es decir, no sé, 5 personas se sacaron entre un 2 y un 3, otras 5 entre un 4 y un 5, así. Digamos que ahí tendería, o más extremo el caso, un curso en que, no sé, la mitad se haya sacado un rojo y la otra mitad sobre un 6. Eso sería una distribución heterogénea, dado que los datos están como alejados entre sí y distribuidos de una manera más o menos extraña a lo que uno se esperaría. Bueno, eso respecto a la segunda, que es correcta. La tercera dice: la estadística inferencial es un conjunto de métodos, técnicas por el medio de las cuales podemos recolectar, organizar, resumir y analizar datos numéricos relativos a un conjunto de individuos u observaciones, es decir, una muestra. Bueno, esta descripción corresponde a la primera, que sería estadística descriptiva, hace eso. Y si no me equivoco, inferencial sería respecto a la de arriba, dado que la estadística inferencial es la que, a partir de ciertos datos, realiza inferencias a nivel poblacional, como dice aquí arriba. Entonces, todo esto que dice de recolectar, organizar, resumir, etcétera, es trabajo, digamos, de la estadística descriptiva. Así que están como cambiados y por eso la 3 también está mal.
La 4 dice, las medidas de tendencia central se utilizan para informar un valor que pueda considerar representativo del comportamiento de una variable. Las medidas de tendencia central, les recuerdo que son la moda, el promedio, la mediana, que buscan de cierta manera hacer como en un solo valor resumir una información mucho más variada. Por ejemplo, el promedio que se obtuvo en una prueba, digamos, dentro de un curso de, bueno, como les da el ejemplo de recién, de 20 personas, si el promedio es un 5, significa que los valores promedios de esas 20 personas fueron un 5. No que todos se sacaron un 5 obviamente, pero a partir de ese valor, que es uno solo, nos permite hacernos una idea de cómo le fue a un curso en cierta, por ejemplo, cómo le fue un curso en cierta prueba. Que obviamente son mucho más datos del puro dato de promedio que se presenta, en este caso 20 estudiantes. Obviamente sería mucho más aparatoso, digamos, decir la nota que tuvo cada uno versus una sola nota que es la que le corresponde al promedio. Bueno, eso sería respecto a la pregunta 2. Bueno, siguiendo con la pregunta 3, dice, respecto a los indicadores estadísticos, señale cuál de las siguientes afirmaciones son correctas. 1. Un parámetro representa el comportamiento poblacional que usualmente es desconocido. Esto es verdad. El parámetro, por ejemplo, voy a poner un ejemplo para hacerlo más simple, puede ser el nivel de bienestar psicológico en las personas migrantes en Chile al año 2020, digamos. ¿Por qué es un parámetro? Porque si bien nosotros sabemos que debe existir como, en términos abstractos se puede cuantificar el bienestar psicológico, no hay una, por lo menos que yo sepa, no hay una investigación que abarque como a nivel nacional ese tipo de medición en específico de bienestar psicológico para todas las personas migrantes. Pueden haber estudios acotados, digamos, pero no hay un conocimiento general de a nivel poblacional cuál es el nivel de satisfacción, es decir, bienestar psicológico en comunidades migrantes en Chile. Entonces, nosotros podemos tener aproximaciones a partir de estudios más acotados, pero el parámetro, digamos, el valor poblacional se nos mantiene desconocido. Eso respecto a la 1. La 2 dice, un estadígrafo representa el comportamiento muestral, el que obtenemos del estudio. Eso es verdad. Por ejemplo, el típico caso de cuando revisamos estudios, bueno, cuando ustedes ven estudio en clase, o el ejemplo que veíamos recién sobre la aplicación de ese taller autobiográfico, está lleno de estadígrafos, es decir, formas en que esa muestra se comportó respecto a la aplicación de ese, bueno, en ese caso en específico de ese taller autobiográfico, el promedio de mejora o las diferencias respecto de un momento a otro, etcétera. Todos esos son estadígrafos que nos muestran el comportamiento muestral que obtenemos, por ejemplo, como dice ahí en el enunciado de un estudio. Eso respecto a la 2. El enunciado 3 dice, un estadístico es un estadígrafo utilizado para hacer una inferencia respecto a la población. Y esta la enlazo con la de abajo, con el enunciado 4, dado que creo que están invertidos, porque dice un estimador, que correspondería con la definición de arriba, digamos, porque el estimador es el estadígrafo utilizado para hacer inferencias respecto a la población, bla, bla, bla. Pero como están cambiados, claro, los dos están malos. Abajo dice, un estimador representa el comportamiento del estadígrafo dentro de la distribución muestral. Si no me equivoco, eso corresponde de manera, es decir, correctamente eso debería decir, un estadístico representa el comportamiento del estadígrafo, bla, bla, bla. Entonces, respecto a la 3 y la 4, los dos están malas porque están invertidos. En la definición de la 3 respecto a es decir, refiere a un estimador, y la definición que hay en la 4 refiere a un, si estuviera correcto, a un estadístico. Entonces, ambas están malas al estar invertidas. Por lo cual, la respuesta correcta a esta pregunta sería B, que 1 y 2 son las correctas. Eso respecto a la 3. Ya, respecto a la pregunta 4 se señala. Se realizó un estudio que examinó la evolución del ingreso promedio de los psicólogos entre su egreso, es decir, desde que salen de la carrera, y una vez cumplidos 3 años de experiencia. Participaron 867 psicólogos reclutados a través de la plataforma LinkedIn. Para evaluar el ingreso y otros datos sociodemográficos, los psicólogos respondieron a una encuesta de forma anónima que fue publicada online. Respecto a los antecedentes presentados, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas? El enunciado 1 dice,
La hipótesis científica del estudio es que el ingreso promedio cambia entre la entrada al mundo laboral y una vez se tienen 3 años de experiencia. Bueno, eso estaría correcto porque, claro, como que no lo dicen de manera así directa, pero de conocimiento previo uno sabe que a partir de los años de experiencia se espera que suba el ingreso promedio, etcétera, y eso es lo que al parecer se está buscando con la investigación. El primero estaría bueno. Segundo, para calcular si hay cambios en el ingreso promedio, podría calcularse un intervalo de confianza para diferenciar las medias entre la medición 1 y la medición 2. También es correcto, dado que, como dice el estudio, se preguntaba un momento al salir de la carrera el ingreso y otro una vez cumplido 3 años de experiencia. Es decir, tenemos dos momentos en el tiempo de una misma muestra, digamos, porque es la misma persona que respondió. Es decir, de manera individual hay una persona que respondió para cuando salió y otra después de 3 años, pero esa diferencia responde a la misma persona, por así decirlo. Y esa diferencia se puede contrastar a partir de intervalos de confianza, que es como este rango de valores donde se espera que se encuentre eh, el valor puntual, pero a niveles ya de muestra. Entonces, a partir de comparar el intervalo de confianza de la muestra en un tiempo 1 y en un tiempo 2, podemos saber si es que hay diferencias estadísticamente significativas o no. Por eso la segunda está correcta. La tercera dice: se podría realizar una prueba T para muestras relacionadas para comparar el ingreso promedio entre la entrada al mundo laboral y luego de 3 años de experiencia. Este también está correcto, dado que la prueba T de muestras relacionadas estaría correcto para este ejercicio en particular, dado que se le está preguntando a las mismas personas respecto a su situación en un momento 1, es decir, cuando salió de la universidad, y en un momento 2, en este caso, luego de cumplir 3 años, es decir, son muestras relacionadas, son una misma muestra respondiendo en dos momentos distintos un dato en específico. Por tanto, estaría bien utilizar ese procedimiento y en este caso comparando el promedio de su ingreso al momento de entrar al mundo laboral y luego de 3 años. Por eso esa también estaría correcta. Y luego la última, la 4, dice: se podría realizar una prueba T de muestras independientes para comparar el ingreso de la entrada al mundo laboral y luego de 3 años de experiencia. Ya, ¿esta por qué está incorrecta? Esta está incorrecta porque se utiliza una prueba de T de muestras independientes, es decir, es una prueba que se utiliza para medir dos grupos que son independientes entre sí. Por ejemplo, si comparamos las notas o no sé, el ingreso de psicólogos por un lado que recién han salido de la carrera y otros psicólogos que ya tienen 3 años de experiencia, como dos grupos distintos. Pero como estamos comparando a las mismas personas en dos momentos distintos del tiempo, no son grupos independientes, dado que es por ejemplo, la persona 1 que se entrevistó, digamos, o que realizó la encuesta. Su dato respecto a cuando salió de la U versus el de 3 años después es en relación a él mismo. Por eso es una muestra relacionada, porque son dos datos separados en el tiempo, pero que corresponden a las mismas personas, por así decirlo. Entonces, si tenemos digamos un problema donde las muestras están relacionadas, no podemos usar pruebas de muestra independiente, así de simple. Por eso la 4 está mala. Entonces, aquí la correcta sería la E, que son la 1, 2 y 3 serían las correctas. Eso respecto a la pregunta 4. En lo que respecta a la pregunta 5 se señala: se realizó un estudio para determinar cómo son los niveles de consumo promedio de alcohol de adultos en Chile durante el mes de septiembre comparado con el resto del año. Se sabe que anualmente el consumo promedio per cápita de alcohol alcanza los 9,6 litros, lo que implicaría un promedio mensual de 0,8 litros. Para llevar a cabo el estudio se encuestó a 900 adultos, hombres y mujeres, y se evaluó sus patrones de consumo durante el mes de la patria, septiembre, encontrándose que en promedio se consumen unos 3,5 litros de alcohol entre terremotos, vino, piscola y otros licores. Respecto a los antecedentes presentados, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son correctas? Bueno, el enunciado 1 dice: la hipótesis científica del estudio es que el consumo de alcohol durante durante septiembre se difiere del resto del consumo en el año. Bueno, eso sería, como vimos en ejercicios anteriores, no se dice de manera explícita, pero
conociendo el contexto, esa sería como la idea de hacer esta comparación, porque durante el mes de septiembre como que se disparan un poco el consumo respecto a los otros meses del año, por lo tanto estaría correcta. Enunciado 2 dice, para evaluar si hay diferencias entre el consumo durante el mes de septiembre y el resto del año, se sugiere hacer una prueba T de muestras independientes comparando el promedio del mes de septiembre con el promedio anual. Bueno, este enunciado es, si no me equivoco, es lo mismo que el de abajo, solamente que el de abajo cambia y dice para muestras relacionadas. Ahora, ¿por qué estos dos están malos y por qué el 4 está bueno? Porque lo que se intenta hacer en el 2 y el 3, bueno, primero la 2 está mala porque se toman como muestras independientes, siendo que, igual que en el caso anterior, estamos dentro de un caso donde las muestras son relacionadas, porque el promedio mensual de una persona en septiembre se compara con el promedio mensual que debería tener en otro mes del año o en un mes normal. Por eso se tendrían que ocupar muestras relacionadas y no independientes. Pero ¿por qué también está malo el de abajo? Porque, bueno, y la de arriba también, comparan por promedio anual. Entonces estamos comparando el promedio de septiembre con el promedio de todo el otro año. No sé si se entiende. Un promedio anual es un promedio que abarca del primero al 12avo, digamos, mes del año. Por tanto, también incluye septiembre, por lo que sería raro la comparación. Y por eso el cuarto está bueno. Dice, para evaluar si hay diferencias entre el consumo durante el mes de septiembre y el resto del año, se sugiere hacer una prueba T para una muestra usando como valor de prueba el promedio mensual regular. Entonces, este valor de prueba, en este valor externo, el que viene a servirnos como contraste versus el promedio que vamos a obtener de consumo, digamos, del consumo durante el mes de septiembre. Entonces nosotros vamos a tener ese dato del consumo promedio durante el mes de septiembre versus el consumo regular mensual, no anual como estaban en los casos de arriba. Y bueno, y sería más fácil en el caso de que si solamente se tiene el dato, por así decirlo, general de el consumo mensual en septiembre, hacer un puro contraste, digamos, con el valor promedio, digamos, de un mes normal. Entonces por eso la 4 estaría buena. Y la respuesta correcta sería B, 1 y 4. Eso respecto a la pregunta 5, y eso ya sería respecto a la última de las preguntas con alternativas de la prueba. Y ahora en la siguiente parte vamos a ver la parte que no es de alternativas, que es como más a mano, digamos, pero que implica problemas parecidos a los que hemos estado viendo hasta ahora. Ahora vamos a revisar lo que es la parte 2 de la prueba. Como ya les comentaba, la parte 1 va de todo lo que es preguntas con alternativas, que va desde la pregunta 1 a la 5. La 1 que tenía varias subsecciones y la 5. Y la parte 2 hacia adelante, lo que se hace, bueno, lo que se hizo en la prueba de este año y es una metodología que replicamos en las pruebas, es que les presentamos los resultados o el contexto de una investigación y ustedes tienen que responder ciertas preguntas en base a eso, que ya no va dentro de los parámetros de preguntas con alternativas, pero igualmente tiene su estructura a la que de manera más o menos ordenada esperamos que se responda. Bueno, ahora se las voy a leer y vamos a ir viendo en específico qué se pide en cada una. Bueno, dice: los mismos investigadores del estudio previo del taller autobiográfico replicaron la investigación, pero esta vez una muestra mucho más grande de adultos mayores, incluyendo las comunas de La Granja, San Ramón y Los Espejos, con el propósito de postular a fondos de Senama para implementar la intervención a nivel regional en los centros de... Bueno, creo que hay un error de tipeo ahí, pero dice en los centros dependientes del servicio. El estudio esta vez está orientado a evaluar el impacto del taller autobiográfico en la calidad de vida, puesto que se vio un estudio inicial que era una variable que más se vio influida en la experiencia. Si mal no lo recuerdan, el primer ejercicio era cómo impactaba este taller autobiográfico en la calidad de vida, bueno, vamos a revisarlo mejor. Calidad de vida, autoeficiencia y la autoestima. Entonces, de esas tres variables dependientes se tomó solamente una, calidad de vida, porque era la que más se veía influenciada. Entonces, acá abajo sigue. La muestra estuvo compuesta por 240 adultos mayores divididos en un grupo experimental que recibió la intervención y un grupo de control que no la recibió. Quedaron en lista de espera para una segunda instancia de intervención.
Bueno, el primer grupo experimental fue 128 y el segundo 112. Para evaluar los efectos de la intervención se evalúa la calidad de vida antes y después de la intervención con la escala de calidad de vida para adultos mayores y personas con discapacidad, FUMAT. Con respecto al puntaje, disculpe, esta escala tiene unos puntajes que fluctúan entre 80 y 320 puntos, que a mayor puntaje indica mayor calidad de vida, y donde el puntaje corte considerado para una calidad de vida saludable es de 240 puntos, es decir, desde 240 puntos hacia arriba se considera que una persona tiene una calidad de vida saludable. El estudio que están llevando o que se está enunciando en esta parte tiene dos objetivos: determinar si el taller autobiográfico es efectivo para mejorar la calidad de vida de adultos mayores, y un segundo objetivo que es determinar si este taller tiene un impacto sustancial en la calidad de vida de adultos mayores, generando que después de la intervención los adultos mayores se sitúen en rango de calidad de vida considerados saludables. Si se dan cuenta, son dos objetivos parecidos pero no iguales. El primero, como ya les comentaba o como ya les leí, es que primero si es que mejora algo respecto al puntaje que ya tenían los adultos mayores. El segundo es un poco más ambicioso, y es que si es que después de esta intervención estos puntajes cambian en primer lugar, pero además de cambiar los ponía por sobre, digamos, bueno, igual o sobre los 240 puntos que sería la corte, digamos, consideraba como saludable en estilo de vida de adultos mayores. Entonces, como les decía, son parecidos los objetivos, pero no son iguales en cuanto a sus objetivos finales, por así decirlo. Bueno, sigo leyendo. Como ya es habitual en los equipos de trabajo que han decidido trabajar con la metodología de las iniciales IMR, se presentaron problemas, esta vez porque se fue de vacaciones por todo septiembre a recorrer las fondas y fiestas costumbristas a lo largo del país, y para comer empanadas y tomar terremotos. Ella dejó todos los análisis listos y un detalle de la interpretación en la carpeta. Para la celebración de fiestas patrias alguien usó las hojas de interpretación para vender carbón, y ahora solo tienen las tablas que ella generó con el SPSS y nadie sabe cómo leerlas. Por esta razón le piden ayuda a usted, que estudió mucho, para los contenidos que se necesitan para hacer la interpretación de los datos. Bueno, IMR, digamos, son las iniciales de la profesora, y como que aquí inventa una situación ficticia donde solamente tenemos las tablas y no sabemos cómo interpretarlas. Eso, y que ahora esa sería la misión dentro de la prueba, digamos. Entonces, el contraste 1 nos muestra una muestra de pruebas independientes donde se ve un contraste entre el grupo de control y el grupo experimental respecto a los niveles de calidad de vida, pero en un momento 1, es decir, antes de realizarse la intervención. Es decir, los dos grupos están como en condiciones iguales, digamos, ninguno ha recibido ninguno ha participado del taller, dado que es la medición en el momento 1 y no en el momento 2, cuando ya se espera que el grupo experimental haya pasado por el taller. Eso respecto de la 1. Voy a leerlo así en términos generales y no entrar a ver los estadísticos para después responder solo lo que nos piden, digamos. Entonces, en un contraste 2 vemos el mismo contraste pero en un momento 2, es decir, donde el grupo experimental ya tuvo, digamos, ya realizó el taller. Bueno, eso, digamos, la diferencia es que el mismo procedimiento que en la 1, pero ahora en un momento 2, cuando el grupo experimental ya recibió, digamos, la intervención del taller autobiográfico. El contraste 3 es una muestra de pruebas relacionadas respecto a la media de satisfacción con la vida de el grupo de 128 personas que, vamos a ver acá el tiro, ¿quién era el grupo de 128 personas? Era el grupo experimental. Entonces, el grupo experimental en un momento 1, es decir, cuando todavía no se le realizaba la intervención, y en un momento 2, cuando ya se les realizaba la intervención con su promedio específico para cada uno. Un contraste 4, también de pruebas relacionadas, pero esta vez, si no me equivoco, claro, 112 personas decía ahí abajo, es decir, estas son la prueba realizada para el grupo de control en dos momentos distintos del tiempo, que igual no dice mucho, dado que es el grupo que no recibe
no participa del taller, así que bueno, ahí pueden ver que el promedio se mantuvo más o menos igual. Bueno, eso respecto al contraste 4. El contraste 5 es una prueba para una muestra en la que se contrasta el promedio de escala de calidad de vida en un momento 2 para el grupo de 112 personas, que si no me equivoco, claro, es el grupo de control, en un momento, en el momento 2, es decir, al momento en que por lo menos al grupo experimental ya le habían realizado el taller, pero y que se midió al mismo tiempo este grupo, pero recuerden que el grupo de control no recibe el taller, pero está medido al mismo tiempo que el otro grupo, digamos, con una media de 212. Aquí arriba, claro, creo que tenía la misma media. 212. Ah, no, 212 el. Ah, no, 112 el número de personas, claro, y 212 sería el promedio en específico para el grupo de control. Contrastado, digamos, con el valor de prueba que sería de 240, que era el valor desde el cual se consideraba que una persona contaba con un calidad de vida buena, digamos. Entonces, respecto a todo lo que les he mostrado, les he comentado hasta ahora, que son los contrastes y la primera parte como de enunciación del problema, se empiezan a hacer las preguntas. La primera pregunta es: formule la hipótesis científica del estudio para cada objetivo formulado. Si no mal, decir, si recuerdan, al principio este par de objetivos que le decían que eran muy parecidos y no iguales, hay que pasarlos a objetivos de investigación, por así decirlo, que en el fondo es ponerle las mismas palabras, pero de manera más científica, entre comillas, por así decirlo. Bueno, ahora les voy a mostrar el ejemplo. Para recordar, el primero era determinar si el taller es efectivo para mejorar la calidad de vida, y el segundo es determinar si este taller tiene un impacto sustancial de manera en que este nivel de satisfacción se sitúa en rangos como de considerado sano, es decir, desde 240 puntos respecto al nivel de satisfacción con la vida. Entonces, hipótesis científicas respecto a los objetivos que ya habíamos formulado. La 1 sería, bueno, y aquí la profe sale cómo se puntúa cada uno. Así que le están pidiendo 2, son 0,5 puntos para cada hipótesis correcta. Primero dice, el taller autobiográfico es efectivo para promover una mejor calidad de vida. Entonces, si se dan cuenta, esto está en términos más positivos, o como que espera el investigador. En el fondo, que el taller funcione para lo que se busca. La segunda, ¿qué dice? El taller autobiográfico tiene un impacto sustancial en la vida de los adultos mayores, generando que después de la intervención se sitúen en rango de calidad de vida saludable, es decir, de 240 o más puntos. Si se fijan, es lo mismo que el objetivo que veíamos recién, pero como en términos más como de lo que se espera, más positivo, por así decirlo. Ya, la B. ¿Qué se pide en la B? Dice, indique las variables independientes y dependientes de cada hipótesis y sus niveles de medición. Ya, esto es importante porque, bueno, como ayudantes, a mí y los demás ayudantes obviamente, nos ha tocado revisar pruebas a lo largo de los años que hemos hecho el curso, algunos. Bueno, dependiendo cuánto tiempo llevamos cada uno, pero lo importante y lo que tienen que tener en cuenta es tratar de realizar todo lo que se le pide en el enunciado. Si se fijan aquí, se pide que indique las variables por cada una de las hipótesis. Es decir, aquí tenemos hipótesis 1 y hipótesis 2 que tienen distintas variables y además los niveles de medición de cada una de las variables en cada una de las hipótesis. Sé que puede ser medio latero, como a veces se repite una variable, poner dos veces la misma cosa, etcétera. Pero para que no pierdan puntos, lo mejor es como seguir paso por paso. Es decir, cada variable por cada hipótesis y con cada uno de sus niveles de medición. Entonces, vamos leyendo cuál es la manera idónea como de responder. Bueno, son 2 puntos en total. Entonces, se pide o se espera que ustedes respondan. Ahí ya depende del estilo, pero por lo menos como está redactado en la pauta dice: en una hipótesis, la variable independiente es el tipo de intervención, es decir, ¿se aplica el taller autobiográfico o no? Acuérdense que se aplica en grupo experimental y de control, entonces puede o no puede estar el taller autobiográfico y sería una variable independiente ya que no se ve influenciado por ninguna otra. Y el nivel de medición de esta variable es nominal, dado que es dicotómica, se aplica o no se aplica.
Acuérdense que ese es un tipo nominal. Otra variable nominal puede ser religión, sexo, etcétera, que no son cuantitativas, por así decirlo. Ya, la segunda variable, voy aquí abajo, la variable dependiente de esta hipótesis o de la hipótesis 1 es la calidad de vida, también podría ser llamada puntaje obtenido en el FUMAT, que sería lo mismo, y su nivel de medición es intervalar, porque va de, no me acuerdo bien los puntajes, pero era como de 80 a 300 y algo, si no mal recuerdan como leíamos recién, que es esta escala para ver qué tan bien está una persona o qué tan mal. En la otra hipótesis hay solamente una variable considerada, la calidad de vida, y su nivel de medición es intervalar. Porque si se fijan, si no me equivoco, bueno, aquí dice, el taller autobiográfico tiene un impacto sustancial en la calidad de vida, bla bla bla, generando que después de la intervención se sitúen... Ya, esto es importante porque dice, generando que después de la intervención. Entonces, está asumiendo que en este caso la intervención se aplica. No queda como en el primer caso de que puede ser o da como apertura para que haya un grupo de control y experimental, por así decirlo, sino que aquí este objetivo está específicamente orientado a ver el efecto que tiene el taller luego de realizado. Por eso no considera como variable independiente grupo experimental y de control, para que les quede más o menos claro. Entonces, por eso solamente es una variable considerada, que sería calidad de vida, que es la misma que estaba aquí arriba, y que es su medición intervalar. Es la misma que comentaba aquí recién, que puede ser calidad de vida o puntaje obtenido en la escala. Igual no somos tan cerrados, si es que, no sé, ponen escala de calidad de vida, no tienen que ser como poner todas las iniciales ni nada, pero mientras más se entienda, mejor, para que no haya ningún problema. Pero no vamos a ser cerrados si es que interpretativamente se sabe de lo que se están hablando. Ya ahora si es algo como poco inteligible, tienen que tener cuidado. Traten de poner como un nombre simple. Aquí, por ejemplo, el más simple era como poner la calidad de vida o nivel de calidad de vida. Y listo, ahí no tienen problema. Bueno, aquí la profe pone algunas como advertencias que dice, si la redacción de la respuesta... Ah, bueno, lo que le decía recién, que queda claro que se entiende que la calidad de vida es la variable, bla, 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 también se considera correcto. No somos cerrados en ese aspecto, no pedimos que pongan así todo como correcto o que pongan así todas las iniciales. Por eso aquí dice, también puede ser llamar a puntaje en la escala tanto. No es una opción, pero no es algo que sea como requisito. Ya, en la C dice, determinar qué análisis fue correcto realizar para evaluar las hipótesis científicas. No necesariamente todas las tablas sirven, eso es súper importante. Como ahí decía en esa situación ficticia donde la profe como que se iba de viaje o se iba de vacaciones o se iba de fiesta si no sabíamos qué tabla interpretar. Claro, pueden haber más tablas de las que se necesiten y a veces pasa como cuando uno, bueno, a mí me ha tocado así como hacer como conteo, hacer el resultado estadístico, una vez se saca más tablas de las que necesita, pues entonces para que lo tengan en cuenta, que igual puede pasar, pues no todas las tablas tienen que calzarle en algo, hay unas que simplemente no sirven y quedan ahí. Bueno, y evaluar una síntesis de los resultados, es decir, como un resultado, es decir, un en pequeñito, así como que es lo más importante. Bueno, ahí dice, la síntesis debe incluir qué se hizo y para qué, supuesto y conclusión estadística y sustantiva. Utilice el formato data APA, de presentación de los resultados, reportando estadísticos de prueba y su nivel de significación. Ya, que si no lo han pasado, supuestos estadística y sustantiva. Estadística es como, a partir de este número podemos concluir que, no sé, hay diferencias o no hay diferencias significativas. Y sustantiva es como, y a partir de este, es decir, dado que, no sé, hay diferencias significativas, significa que tal intervención funcionó. O los investigadores están en lo correcto, algo así. Es como la parte puramente numérica y la parte como más comprensiva, por así decirlo. Por si no... Entonces, bueno, globalmente lo que se está pidiendo en este punto es como ver las tablas y ver, y aquí es lo importante, ver análisis para evaluar las hipótesis científicas. Acuérdense que nosotros tenemos dos hipótesis que estamos trabajando. Entonces, ciertas tablas van a servir quizás para una y otras tablas para otra. Entonces, aquí esto es lo que más o menos se pide que respondan. Cada persona tiene como estilos más o menos distintos, pero mientras más simple lo hagan es mejor. Así le podemos revisar como con menos dificultad y a la vez, no sé, pues nosotros no equivocarnos de que quizá haya
puesto algo bien, pero estaba más enredado. Esta es como una idea general de cómo podían ordenar, por ejemplo, la respuesta en esta parte. Entonces dicen, son correctos los contrastes 1, 3, 4 y 5. El 1, 3 y 4 para la hipótesis 1 y el 5 para la hipótesis 2. Bueno, y aquí la profe pone, ojo, que si no lo explicitan, pero todo el análisis da cuenta de que se identifica tales análisis como correctos, también se les asigna puntaje correcto, digamos, no es necesario que pongan esto, pero igual mejor si es que cachan cuáles son las correctas, que los pongan de una, para así decimos al tiro como ya el estudiante tanto cachó. Entonces, pero si no lo explicitan al tiro pero lo trabajan aquí abajo como síntesis, también va a estar bueno. Como les decía, no somos cerrados en ese sentido para la corrección. Bueno, y aquí vamos a ir viendo porque claro, aquí como por número no se recuerda mucho las tablas que le hablaba recién, pero aquí va explicitando por qué cada una es buena. Es decir, cada una es la correcta para ciertas hipótesis. Bueno, aquí está la síntesis. En el contraste 1. Entonces, contraste 1, les recuerdo que era este. Era una prueba de muestras independientes para el grupo de control y experimental en un momento 1, es decir, antes de la evaluación antes de la realización del taller. Entonces, acá abajo dice, se realizó una prueba T para muestras independientes para comparar el grupo que recibe el taller autobiográfico y el de control y evaluar si son comparables o no. Esto porque no se señala que los adultos mayores hayan sido asignados al azar para cada grupo, por lo que podemos asumir que los grupos son equivalentes antes de la intervención y mirar solo el contraste 2. Si se cumple el supuesto de homogeneidad de varianzas, se fijan aquí, la profesora puntúa, digamos, por digamos, es que primero ponen el resultado de la prueba de homogeneidad de varianzas que da positivo, digamos, dado que el P es superior a 0.05. Entonces, aquí damos una parte de puntaje y la otra parte de puntaje lo da para que pongan en específico los valores como estadísticos, para que lo tengan en cuenta. Aquí abajo dice, se observa que sí existen diferencias estadísticamente significativas entre los grupos antes de la intervención, por lo tanto, no son directamente comparables por la medición 2. Esto es súper importante y puede quizás no entenderse mucho, pero como les comentaba, en la intervención 1, a ver, voy a ir hacia atrás y ya, aquí está, hacia atrás y vamos a ver acá, como les comentaba, este contraste de grupos entre el grupo de control experimental se hace en un momento 1, es decir, antes de que el grupo experimental reciba digamos la intervención, y lo que se esperaría es que sus niveles de bienestar fueran iguales, porque igual puede quizás es como un requisito como científico de que, no sé, pues si uno quiere ver el resultado de un experimento, primero tienen que partir con sujetos que tienen cualidades más o menos iguales. Por eso se hablaba de la aleatoriedad o del azar al repartir a los sujetos en cada grupo. Se esperaría que sus niveles de bienestar sean más o menos similares para que después se vea si a partir del taller hay cambios significativos. El problema es que aquí parten primero con promedios distintos que tienen además diferencias estadísticamente significativas, y además el grupo control tiene más bienestar que el grupo experimental. Entonces, por así decirlo, parte de una base desigual, y el problema es que si después queremos leer los siguientes contrastes, por ejemplo los que se tomaron en un momento 2, no vamos a saber si las diferencias que vemos acá tienen que ver con la diferencia que ya veíamos en el punto 1, si estas diferencias se subsanaron. No sé si me entienden. Es como raro partir de una base desigual. Ese es el problema, digamos, del contraste 1. De ahí, no sé, pues podría deberse un error como de la gente que hizo el estudio, ese tipo de cosas se podrían suponer. Entonces, por eso aquí dice, no son directamente comparables en la medición 2, dado que se observan diferencias ya de base sin haber aplicado el taller, para que lo tengan en cuenta. Entonces, si se fijan, aquí lo que se hace, igual que en la parte de atrás, la primera parte de homogeneidad de varianza se pone como el resultado sustantivo, es decir, existen diferentes significativas, por lo cuanto no se pueden comparar la medición 2 de manera directa,
0,5 de puntaje, y la otra parte viene porque pongan el valor t con sus grados de libertad al lado de su valor y el valor p que estaba aquí en la tabla. ¿Se fijan? Aquí está el valor t con sus grados de libertad y su valor p. Entonces esos son los que se tienen que copiar al momento de reportar los resultados. Entonces, a ver dónde me había quedado. Ya. Bueno, aquí. Posteriormente dice, específicamente el grupo experimental tiene un promedio de 1.91,59 puntos. Esa es su desviación estándar. Y el grupo de control tiene un promedio de 2.1306 puntos. Esto es lo que les decía recién, porque el grupo de control tiene un promedio mayor de bienestar que el grupo experimental, que es algo que no se esperaría. Y este párrafo, digamos, corresponde con la primera tablita que aparece en el contraste 1, que es el de estadístico descriptivo, donde sale el n, la media y la desviación estándar. Y eso es lo que se copia ahí abajo como esperable para cuando ustedes reporten los resultados. Ya. En el contraste 3 y 4. Bueno, y como decía, el contraste 1 tiene que ver con la hipótesis 1, que esta que se espera ver si es que hay diferencias, digamos, respecto a si es que solamente aumenta los niveles de bienestar a partir de, digamos, de la aplicación de este taller. Ya, ahora sí que sí. Lo que sigue es contraste 3 y 4. Vamos a ir a revisarlos primero antes de comentarlo. Entonces los contrastes 3 y 4 son unas muestras relacionadas respecto a los niveles de bienestar del grupo de control, si no me equivoco, claro, y el grupo experimental, disculpen, y el grupo de control respecto al momento 1 y 2, es decir, al momento, a ver, el contraste 3 es el de 128 personas, de 128 personas era, a ver, espera un poquito, aquí está. 120, el grupo experimental era el de 128 personas, es decir, en el contraste 3 lo que estamos haciendo es trabajar con el grupo experimental antes de la aplicación del taller y después de la aplicación del taller. Y en el contraste 4 lo que estamos haciendo es lo mismo, pero con el grupo de control, es decir, aquí no se aplica ningún taller, pero igual se le mide en dos momentos del tiempo distintos. Por ejemplo, en el contraste 3 podemos ver que igual sube la media, digamos, y en el contraste siguiente, que es del grupo de control, baja la media pero un punto, entonces eso se puede ver al azar. Y en el primero se espera, bueno, ahora vamos a hacer la lectura más completa, pero se espera que ese cambio haya sido por la aplicación del taller. Entonces aquí, contraste 3 y 4. La primera como idea o la primera forma en que podrían abordar esos contrastes es esta. Dado que los grupos no son comparables en la evaluación 2, debo mirar cada grupo por separado. ¿Esto por qué? ¿Se acuerdan de que el grupo de control tenía un promedio más elevado de bienestar que el grupo experimental y estadísticamente más elevado? Es decir, era como harto más dado. Entonces, para poder seguir adelante con este contraste, lo que vamos a hacer es, como aquí dice, tomar los grupos como de manera independiente. El grupo experimental en sus dos momentos por sí solo y el grupo de control en sus dos momentos también por sí solo. Entonces dice, debo mirar cada grupo por separado, como les decía recién, antes y después de la intervención. Bueno, eso no lleva puntaje, pero es la explicación de por qué elegir los contrastes 3 y 4 y no el 2. ¿Se acuerdan que aquí como que dice que eso, no son directamente comparables, por lo tanto no vamos a leer el contraste 2? ¿Y por qué dice eso? Porque en el contraste 2, disculpen por ser medio disperso, pero es para que quede como la película entera. ¿Se acuerdan? En el contraste 1 teníamos diferencias estadísticas más o menos grandes, que ya como que marcaban una base desigual para hacer los contrastes. Y lo que hace el contraste 2 es también hacer una prueba de muestras independientes, pero en el momento 2. Es decir, después de aplicado el taller autobiográfico. El problema es que si... ¿Cómo se llama esto? Claro, si partía como de una base desigual, los resultados posteriores también van a estar como influidos por esa base desigual. Por eso el contraste 2 se anula. Para que
tengan esa idea de por qué no se considera la parte 2. Bueno, contraste 3 y 4. Dice, bueno, como ya les comentaba, dado que no son comparables, se salta la evaluación 2, como ahí dice. Entonces dice, posteriormente dice, para ello se realizan dos pruebas T para muestras relacionadas, una para ver si hay diferencias en la calidad de vida antes y después de la intervención en el grupo de control, y otra para ver lo mismo si es que hay cambios antes y después, pero en el grupo experimental, es decir, al que se le aplica el taller. Eso va con un punto asociado. Entonces, posteriormente dice, en primer lugar se observa que hay una correlación entre la medición 1 y 2 del grupo experimental. Eso va con 0,5 puntos y posteriormente se espera que pongan como los resultados estadísticos. Esto, si se fijan, son los resultados que aquí arriba están como las pruebas de correlación. Aquí están las pruebas de correlación. Muestras correlacionadas, aquí ponen la correlación y la significación, bueno, y la interpretación a partir de eso, que están correlacionadas en el fondo. Bueno, ahí está la primera correlación respecto al grupo experimental y después dice, luego se observa que sí existen diferencias en la calidad de vida antes y después del taller respecto al grupo experimental. Es decir, como les decía recién, se vieron que estos promedios se dispararon, por así decirlo. Está contraste 3. Vemos que existe, ahí está, significación bilateral es de 0.000. Es decir, si nosotros comparamos los promedios de calidad de vida del grupo experimental en un momento 1 cuando todavía no habían recibido el taller y en el momento 2 cuando ya lo recibieron, este promedio varió. Si se fijan, en un momento 1 era 191 y en el segundo era de 201. Es decir, subió y además subió de una manera estadísticamente significativa, dado que el nivel P es inferior a 0.05 y por tanto hay diferencias significativas entre los promedios mostrados en cada uno de los momentos. Entonces, lo que sigue sería, ya bueno, si existen diferencias significativas, como les decía recién, y aquí están explicitados los números. Después dice, específicamente la calidad de vida sube desde un promedio de 191, que esto está en la parte, en el primer recuadro de estadísticos descriptivos, a un promedio de 201. Bueno, y cada uno tiene su desviación estándar estipulada. Esos resultados ustedes los ven acá. Están en contraste 3, aquí arriba. Ven que cada grupo tiene su promedio y su desviación típica o desviación estándar, que es lo que abajo está descrito. Entonces dice, en segundo lugar se observa que si hay una correlación entre la medición 1 y 2 en el grupo de control. Bueno, aquí digamos como que se repite la dinámica que estaban haciendo recién en el grupo experimental. Se revisa la tabla de correlación, luego se revisa la tabla si es que hay diferencia significativa o no entre los momentos. Aquí dice que no existe una diferencia significativa entre el momento 1 y el momento 2. Bueno, aquí se los muestro. Lo que recién está, bueno, lo primero que les comentaba que decía sobre la correlación del grupo de control, que está correlacionado. Luego, si es que hay diferencias significativas y dado que el valor P es de 0.477, es decir, mayor a 0.05, no existen diferencias significativas y se puede ver acá arriba igual, pues como que se espera. Como les comentaba, en un momento 1 el grupo de control, es decir, a quienes no se les aplica el experimento, tenían un promedio de 213 y en un momento 2 de 212. Entonces ese punto de valor muchas veces se espera que sea una cuestión de variación por azar. Bueno, y aquí tienen la desviación típica de cada grupo, que se espera que también esté escrito abajo porque era como la lógica en que se venía describiendo anteriormente. Aquí, es decir, como la lógica como venía la profe poniendo que era como lo ideal responder. Entonces, y como le decía, correlación respecto al grupo de control, ver si es que hay diferencias significativas o no entre el grupo de control, y la parte de los estadísticos descriptivos, que sería el promedio de cada uno de los momentos. El promedio del momento 1 y en la evaluación 2, como dice acá, el promedio del momento 2. Ahora vamos con los resultados del contraste 5, que como ya se explicitaba aquí arriba, tiene relación con la hipótesis 2. ¿Cuál era la hipótesis 2? Bueno, y para conocer el contraste, la hipótesis 1 era ver si es que esta aplicación del taller servía para mejorar los niveles de vida, así en seco. Y en la hipótesis 2 lo que decía era
que ya habiéndose aplicado al taller, ver si es que este aumento de si es que había aumento, si es que este aumento era lo suficientemente grande como para decir que los adultos mayores se situaban como a niveles sanos como a niveles, es decir, en cuanto a niveles estándar de medición de calidad de vida, si es que se situaban por sobre esa diferencia. Que eso estaba acá. Determinar si el deterioro autobiográfico tiene un impacto sustancial en la calidad de vida, bla, bla. Después de que la intervención los sitúe como en rangos considerados saludables. Entonces volvemos acá abajo y vemos cómo está descrito esa parte. Dice, para evaluar si la calidad de vida en adultos mayores que participan de la intervención alcanza un nivel considerado saludable, igual o mayor a 240 puntos, hizo una prueba T para una muestra, que es la que se muestra en el contraste 5. Se usa como valor de prueba, bueno, hay un error de tipeo, pero dice, debería ser como, se usa como valor de prueba 240, dado que los datos no apoyan la hipótesis científica. Esto no lleva puntaje, pero lo incluyo para que se entienda por qué se utiliza como el 240 como valor de prueba. Sí, creo que los datos apoyan, ese no creo que está de más, apoya la hipótesis científica. Digamos, porque este 240 como que viene dado de afuera, por así decirlo, como por estándares internacionales, no sé, por decirlo de alguna manera. Entonces dice, se observa que los adultos mayores no alcanzan a tener un nivel de una media poblacional que los ubique en niveles de calidad de vida saludable. Eso va con 0,5 puntos y posteriormente la parte como estadística. Bueno, y aquí le muestro el contraste en específico, que está prueba de una muestra, contraste 5. Entonces, la calidad de vida de las personas, digamos, en la evaluación 2, es decir, después que se le aplicara, digamos, el taller, y aquí se le está contrastando con este nivel poblacional que se espera que tengan las personas como un nivel sano. Y la media que dio para los participantes del grupo experimental luego de aplicarse el taller es de 212. Entonces ya se ve que es menor, y aplicándole ¿cómo se llama esto? La prueba estadística nos da un valor inferior a 0.05, que nos indica que hay diferencias significativas entre el promedio obtenido de la aplicación de talleres en el grupo experimental y el valor de prueba. ¿Qué significa que haya diferencias significativas? Es decir, que no hay cercanía entre los valores. Y si estamos viendo que este valor es inferior al valor de prueba, es decir, que no se logró el objetivo de que era situarlos por ese valor o superior. Si es que esta nivel de significación fuera superior a 0.05, significa que no hay diferencia significativa entre los valores contrastados, y ahí sí podríamos decir que se cumplió el objetivo de situar este promedio por cerca del valor poblacional que se espera para un nivel de bienestar. Pero al contrario, salió inferior a 0.05, es decir, hay diferencias significativas, y estas diferencias significativas en el caso del promedio obtenido por el grupo es inferior a nuestro valor de prueba. Por tanto, no se consiguió como ese objetivo de que los adultos mayores tuvieran cierto nivel de satisfacción de vida general. Bueno, aquí una nota respecto a los valores es decir, a los resultados que revisamos recién. Dice, se aceptan variaciones en la redacción, pero debe quedar claro qué tipo de prueba se realizó, de para una muestra, y qué población de adultos mayores, es decir, y que la población de adultos mayores no alcanza a tener los niveles esperados. Bueno, y hay una nota importante, dice, si alguien no incluye en contraste 5 argumentando explícitamente que era para el grupo de control por el N muestral, recibe todo el puntaje de dicho análisis. ¿Esto por qué? Porque de hecho es algo que igual había notado, pero no estaba muy seguro. Que ¿cómo se llama esto? Este grupo, es decir, al parecer la profe como que se equivocó al momento de realizar igual pasa, porque de agregar la tabla se dan cuenta que creo que el N de 112 corresponde al grupo de control. A ver. Claro, 112 son los que están en el grupo de control. Entonces ustedes de una podrían decir que el 5 no sirve porque está haciendo el análisis del grupo de control y no del grupo experimental que estamos buscando. Pero la profe los dejó por si, no sé, podía ser una alternativa a no realizar todo el análisis y estaba bien, pero si es que no, se esperaba que lo trabajaran como si fuera el grupo de experimental, digamos. Bueno, sigo con la C. Lo tercero que les van a pedir, digamos,
es decir, lo último que les va a pedir como la profe, o lo penúltimo, si no me equivoco. Entonces dice, determine qué análisis fue correcto realizar para evaluar las hipótesis científicas. No necesariamente todas las tablas presentadas sirven. Y elabora una síntesis de los resultados. La síntesis debe incluir qué se hizo y para qué, supuesto, conclusiones estadísticas. No, creo que me estoy repitiendo. No, me estoy repitiendo con lo que recién estaba viendo. Y ahora sí, en definitiva, esta es la última cosa que le están pidiendo. ¿Qué podría concluir respecto a los objetivos y el propósito del estudio? Complete su conclusión con gráficos que lo respalden. Ya, esto es como una conclusión que ustedes podrían dar. Dice, el taller autobiográfico es efectivo para promover mejorías en la calidad de vida del adulto mayor. Eso es respecto al objetivo número 1 de la investigación. Y respecto al objetivo número 2 dice, sin embargo, los resultados muestran que la intervención no logra ser lo suficientemente efectiva para situar a los adultos mayores en niveles de calidad de vida considerados saludables. Y esa es la segunda, un poco esperable, porque con puro taller como que dispare tanto su nivel de vida es como complejo. Quizás ahí se requerirían como aproximaciones más holísticas o no sé, o más interdisciplinarias para poder mejorar en varios aspectos la calidad de vida de una persona, pero igual es más o menos esperable de que un puro taller no pueda quizás mejorar tanto por sí solo la calidad de vida. Pero bueno, eso respecto como a las conclusiones respecto a los objetivos. Y este es como un ejemplo de gráfico, obviamente que está hecho con computador y es mucho más sofisticado, que ustedes podrían hacer al momento de como tratar de graficar los resultados de, más que nada, de las conclusiones respecto a los objetivos de investigación. Aquí igual tengan en cuenta que no es necesario que hagan algo ultra prolífico con todas las líneas ni nada, más que nada que se entienda como qué se mide en cada eje, digamos el eje Y, el eje X, y qué grupos están contrastando, va a estar bien, ¿no? Y ni siquiera es necesario que justo, no sé, pues aquí este 201 justo calce con el 200, tiene que estar más o menos cercano para que se entienda, pero no pierdan tanto tiempo en eso. Algo simple como un bosquejo, digamos, y nada, como que se entienda y que esté bien dentro de todo. Y bueno, y que son los resultados que se ven acá, son los niveles de bienestar que veíamos, si no me equivoco, en el contraste 3 y 4, que si mostraban antes de la intervención, tienen aquí los valores de la izquierda, y a la derecha después de la intervención. Entonces, antes de la intervención, en la línea azul se relaciona con el grupo de control y la línea naranja con el grupo experimental. Entonces, antes de la intervención, el grupo de control contaba con un nivel de 213 de satisfacción o, bueno, calidad de vida. Y acá a la derecha, después de la intervención, un nivel de 212. Acuérdense que estas personas no reciben ¿cómo se llama esto? No reciben el taller. Y el grupo experimental, acuérdense que ya desde un principio se situaba por debajo en el nivel de calidad de vida, pero posteriormente se aumenta después de la intervención. Y también están graficados ahí los puntajes. Entonces, a niveles generales, para que se acuerden, a la izquierda los puntajes de lo que sea que se está midiendo, una escala, etcétera. En el eje X pueden poner los momentos antes y después de la intervención, con líneas de distintos colores a qué grupos representan, y tratar de poner unos valores cercanos a la escala que hayan puesto aquí a la izquierda para que calce y para que se vean como, no sé, si se inclina una de las líneas, etcétera. Pero acuérdense que no tiene que ser tan prolijo. Entonces, bueno, aquí dice como la indicación del gráfico. Un punto por haber hecho este gráfico. Dice, se aceptan variaciones, pueden ser de barras, por ejemplo, pero un eje tiene que ir los grupos y en el otro los promedios. Es decir, aquí, promedios, grupos. Pueden hacerlo al revés también, pero quizás se entendería un poco mejor, pero bueno, ahí como les salga más cómodo a ustedes. Dice, no es necesario presentar gráficos para la segunda hipótesis, dado que no se cumple, entonces, ¿para qué? Y aparte quedaría medio error. Entonces, si se fijan, aquí está como graficado los valores solamente para la primera hipótesis, que son los que se observan en los contrastes 3 y 4. Contrastes 3 y 4, ahí tienen los promedios para cada uno de los grupos en el momento 1 y el promedio para cada uno de los grupos en el momento 2. Entonces, bueno, eso sería respecto a la prueba. Ojalá que les sirva para estudiar y nada, toda la suerte del mundo y nos estaremos viendo en algún momento.